Dios de toda misericordia, de amor y de bondad, te agradecemos por la oportunidad que nos concedes de congregarnos en tu nombre y de recibir tu palabra, la cual trae firmeza, certeza a nuestros pies, trae gozo, nos edifica. Gracias, Señor. Pero, Señor, para esta tarea, ¿quién es suficiente? Nuestra capacidad, nuestro intelecto no está pronto para recibirte si no operas a través de tu espíritu por cumplimiento de tu nuevo pacto, revelándonos tu verdad. Señor, somos incapaces de comprenderte, somos incapaces de conocerte si tú no te nos revelas a nuestras vidas. Y es en esa comprensión y en humildad y pobreza de espíritu que te venimos a pedir, ábrenos el entendimiento. Señor, disipa toda ignorancia que tenemos arraigadas en nuestro interior, todo falso conocimiento de ti, toda mala comprensión de quién eres y qué pides tú acerca del ser humano. Líbranos de interpretaciones privadas, líbranos de adulterar tu palabra, Señor. Por favor, alúmbranos la mente con estas verdades de las doctrinas que tú has dispuesto acerca de tu salvación. Es tu salvación, no es la nuestra, y por eso la queremos recibir de ti y no la queremos inventar nosotros, Señor. Guíanos en esta oportunidad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, si tenemos a bien recordar, en los dos encuentros anteriores hemos cubierto las dos primeras doctrinas de la salvación de Dios para el ser humano. Vimos en el primer encuentro que el Dios soberano ha escogido, ha seleccionado y ha marcado hombres y mujeres de todas las generaciones para adoptarlos como su propia posesión, como sus hijos. Eso se conoce como la doctrina de la predestinación. Dios ha elegido a las personas que son salvas, ¿sí? Dios las ha elegido en justicia, porque Dios, todo lo que hace está determinado por su justicia, la cual lo define. Es uno de los atributos que Dios tiene y que no pueden ser quebrantados. También vimos en la semana pasada el llamado de parte de Dios al arrepentimiento. Esa acción del ser humano movida por el Espíritu Santo, dándole convicción de su estado de pecado, de dejar de pensar como Él piensa, dejar de actuar como Él actúa y volverse a Jehová, quien lo está llamando. Por ende, recibir la enseñanza de Dios, la enseñanza que le va a renovar la mente, la enseñanza que lo va a llevar a actuar como Dios dispone, lo que es bueno, agradable y perfecto. El ser humano que se arrepiente transfiere el mando de su vida, no por medio de una carta poder, pero sino de una manera espiritual, transfiere el mando de su vida a Jesucristo y pasa a morar, vivir, gobernar Jesucristo la vida de aquel que se arrepiente. Por ende, ya no corre más la idea de mi opinión está por encima de la verdad de Dios. La verdad de Dios pasa a ser voz de mando en la vida de aquel que, inspirado por el Espíritu Santo, ha llegado al arrepentimiento genuino. Bueno, es un poco lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿sí? El estar de acuerdo con Dios en el diagnóstico y en la necesidad de salvación es fundamental, y eso lo produce Dios mismo en nosotros mediante la proclamación de sus buenas noticias, el Evangelio. Y queremos cubrir una tercera doctrina básica de la salvación de Dios para el ser humano, que está estrictamente relacionada con el llamado al arrepentimiento, la cual no puede ser quitado del mismo, y para eso vamos a pedir la asistencia del apóstol Pedro. Vamos a ir a Pentecostés, se está inaugurando la iglesia, Pedro está anunciando el Evangelio. Hablamos del capítulo 2 del libro de los Hechos. El apóstol Pedro nos dice, vamos a adelantarnos al versículo 36. Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor
Kyrios, amo, dueño, y Cristo, Salvador y gobernador. No una ni otra, las dos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Una respuesta adecuada de parte de los oyentes. Dios, a través de uno de sus siervos, Pedro, confronta la culpabilidad del ser humano, y el ser humano pone oído atento a dicha confrontación y pide asistencia. ¿Qué debo hacer? Bueno, Pedro tiene la respuesta. Alguien podría decir: gracias que han preguntado, tenemos cómo guiarles. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenemos dos indicaciones en modo imperativo. El primero se cubrió la semana pasada y es el llamado al arrepentimiento, y el segundo es esa expresión de bautícese cada uno de vosotros. Todos y cada uno de aquellos que están siendo llamados, todos y cada uno de los que se arrepientan, bautícense. La doctrina del bautismo no debe ser quitada del arrepentimiento, van de manera paralela. Son hermanas en cuanto a la idea de doctrina. Bautismo es lo que hoy queremos cubrir, bautismo en Cristo. Es la idea para esta oportunidad. Nuevamente, el apóstol Pedro lo declara en tono imperativo. Es una orden de parte de Dios. Bautícese cada uno de vosotros. Y tenemos que definir qué significa bautizarse. Bueno, la palabra en sí es muy sencilla de comprender y habla de inmersión. Inmersión en algo. En este caso, en la acción tangible del ser humano, inmersión en agua. Es ser sumergido, ser cubierto totalmente por el agua, por un determinado lapso de tiempo, y levantarse del agua. No permanecer, obviamente, por definición, no permanecer en el agua para siempre, sino levantarse del agua. Ser inmerso en agua. Bien. El bautismo es una representación de parte del oyente que está siendo llamado por Dios, es una representación de la obra en Cristo. El bautismo es una representación de que el oyente se declara muerto junto a Jesús de su pecado, de su propio gobierno, de su opinión y de su vana manera de vivir, y es una representación de la resurrección del oyente junto a Jesús de entre los muertos, levantándose del agua. ¿Para qué? Para andar en novedad de vida nueva, obviamente. Muerto a mi manera de vivir, me sumerjo en el agua, vivo para Dios, me levanto del agua. Nueva creación de parte de Dios es lo que representamos. Es un testimonio a aquellos que están presenciando, amigos, amigas, hermanos en Cristo, aquellos que están a nuestro alrededor, pero es un testimonio que le damos a Dios de que, como decíamos la semana pasada, transferimos el gobierno de nuestra vida. Nos morimos juntamente con Cristo. Al sumergirnos, resucitamos juntamente con Cristo al salir del agua. Es una representación, nuevamente, no es el agua, el sumergirse en el agua no es la purificación de nuestro estado de pecado. Como lo veremos, la verdadera purificación la realizó Jesucristo. Nosotros hacemos una representación y damos testimonio de la aceptación de la obra completa de Jesús a nuestro favor. Y a partir de ese momento declaramos con ese hecho: le pertenecemos a Jesucristo, no nos pertenecemos más a nosotros mismos. Es una acción, obviamente, si lo estamos comprendiendo por definición, es una acción de conciencia, de comprensión de parte del oyente de lo que está sucediendo. Esto, amigos, descarta de raíz la inmersión, que no es inmersión, el bautismo de infantes.
sobre todo si algún amigo o alguna amiga nos pueda escuchar que venga de un pasado de religión católica y haya apoyado su confianza y su fe en el bautismo en su etapa de niñez. Nosotros queremos alentar a que se replantee su situación. ¿Por qué? Porque el bautismo de infantes no coincide con el bautismo que se encuentra revelado en las Sagradas Escrituras. Porque por definición un infante no tiene conciencia de sus hechos, no podrá voluntariamente decidir arrepentirse de su estado de pecado e identificarse con Cristo. ¿Quiénes son los que llevan adelante eso? Los padres. Pero no se encuentran las Escrituras que los padres puedan arrepentirse por sus hijos. Así que si alguien que nos pueda estar siguiendo, acompañando, ha apoyado su confianza, su unión con Cristo, con algo que hicieron sus padres por él, nosotros alentamos a que hoy ponga oído atento y que podamos todos comprender que el bautismo es una acción de comprensión de parte de aquel que está recibiendo las buenas noticias, es una comprensión de su culpabilidad, de su estado de pecado, y es una comprensión de que Jesucristo es el único que lo viene a salvar, con quien se tiene que identificar. ¿De qué edad se puede hacer? Bueno, de la edad que Dios alumbre el entendimiento y a través del Espíritu guíe. Puede ser de muy temprana edad hasta muy avanzada edad, no importa, pero tiene que haber una comprensión de esto. Y los infantes, los bebitos, por definición, no tienen dicha comprensión. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con el apóstol Pedro, vamos a empezar a apoyar un poco en la verdad lo que acabamos de declarar con nuestros labios. Vamos a seguir con el apóstol Pedro, pero ahora en una de sus cartas. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, vamos a ir al capítulo 3. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, va a trazar un paralelismo con nuestro bautismo y la representación que significa con lo que se experimentó en el mundo antiguo en los días de Noé. Vamos a partir del versículo 18. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para trasladarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El apóstol Pedro nos declara en el versículo 20 que en los días de Noé, estos 8 individuos, Noé, junto con su esposa, sus 3 hijos y las compañeras de sus hijos, fueron salvos por el agua. ¿De qué manera? Dios enjuició al mundo antiguo, inundó el mundo antiguo por la maldad del ser humano. La familia de Noé ingresó en el arca. El diluvio llegó a la tierra, inundó todo el mundo antiguo y luego de un periodo de tiempo, cuando cesó la lluvia y bajaron las aguas, Noé y su familia bajaron, descendieron de la barca y se experimenta de parte de lo que nos está enseñando Pedro la salvación de dicha familia. Pedro asocia la inundación del mundo antiguo, el sumergir de parte de Dios al mundo antiguo por agua, con la salvación de Noé. Para Noé significó salvación. Y es una representación de lo nuestro. El vernos inmersos en agua es una representación de la destrucción de nuestro cuerpo carnal, de nuestra vana manera de vivir. Es sumergida en agua, quiere decir es sepultada, y luego nuestra ascensión del agua, en este caso salir de la barca para Noé, es comenzar una nueva creación. Noé puso sus pies en un nuevo mundo. No era el mismo mundo
en el que antes habitaba, era un nuevo mundo el que iba a experimentar una nueva creación de Dios. ¿Sí? Bueno, la referencia que Pedro nos traza acerca de Noé nos da un poquito más de comprensión, pero queremos sobre todo hacer énfasis en el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto, el bautismo en aguas, es lo que Pedro está hablando, ahora nos salva, miren, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y esto es muy importante que Pedro lo destaque. ¿Por qué? Porque no es nuestro sumergirnos en el agua de la playa, en el agua de una piscina, siquiera en el agua del río Jordán, será la purificación de nuestro estado de pecado, sino que eso es una representación del hecho que veremos realizado por Jesucristo. Pedro nos está declarando de que no son todas las personas que en nuestro territorio en el verano van a la playa y se sumergen en agua que están siendo purificadas por Dios. No alcanza solamente con bañarse, pegarse una tremenda inmersión en agua para ser salvo por Dios. Si es que no está sucediendo la realidad espiritual y la unión de parte del oyente con Jesucristo mediante la fe. Es realmente la confianza en la resurrección de Jesucristo y en la obra completa de Cristo Jesús quien trae realidad al hecho tangible de vernos inmersos en agua y levantarnos de las aguas. El hecho en sí mismo no quita nuestra inmundicia de pecado. Cristo quita nuestra inmundicia de pecado. Por ende, no debemos apoyar nuestra confianza en yo me bauticé, sino mi confianza debe estar en lo que Cristo hizo. Cristo nos unió a Él, Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó y nosotros lo hemos hecho junto a Él. Él nos ha unido a su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Allí debe estar depositada nuestra confianza. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Siquiera en el bautismo tengo espacio para gloriarme del hecho, porque el verdadero bautismo es el que realiza Jesucristo y no es la acción representada de nuestra parte de sumergirnos en aguas, ¿sí? La verdadera salvación es el bautismo en Cristo. Y para ello debemos ir al libro de Romanos, al capítulo 6. Vamos a estar en Romanos en el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, donde Pablo nos va a enseñar acerca del bautismo en Cristo y el significado espiritual que trae, que nosotros debemos confiar y apoderarnos. Lo que hacemos en agua representa lo que Jesucristo hizo a nuestro favor en estos 14 versículos, ¿sí? Capítulo 6 del libro de Romanos, vamos del 1 al 4 en un principio. ¿Qué pues diremos?, dice el apóstol. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida nueva. Bien, en el versículo 1 el apóstol Pablo comienza con una pregunta que alguien podría decir, parece un poco absurda la pregunta que Pablo está planteando. Perseverar en la práctica de pecado para que la gracia abunde. ¿De qué habla Pablo? Bueno, habría que entender lo que pasó en versículos anteriores. En el versículo, por ejemplo, 20 del capítulo 5, Pablo dijo, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y este tipo de versículos, alguna persona distraída lo lleva a que si hay abundancia de gracia cuando hay mucho pecado, pequemos más para que haya más gracia. Bueno, Pablo, 2 versículos debajo, se encarga de anular cualquier tipo de libertinaje, ¿sí?
abundar en pecado para que abunde gracia, de ningún modo, de ninguna manera. Y Pablo va a dar la razón por qué de ninguna manera abundar en pecado para que abunde la gracia de Dios. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo declara que los hijos de Dios están muertos a la práctica de pecado, a la vida habitual de pecado. Un muerto, por definición, no realiza actividad alguna, no se mueve por estímulo alguno, no responde, no actúa porque está muerto, no tiene vida. Pablo declara que los hijos de Dios, aquellos unidos a Cristo Jesús, están muertos a la vida habitual de pecado. Y como están muertos a la práctica de pecado, por definición es incongruente que vivan una vida de pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Ahora, esta expresión de Pablo, nuestro gran objetivo, y pregunta al apóstol es, ¿cómo es que hemos llegado a estar muertos al pecado? Pablo, enséñanos, ¿cómo es que nosotros, hombres y mujeres pecadoras, esclavos de concupiscencia, hijos de ira, cómo llegamos a estar muertos al pecado? Esa es la idea y la pregunta que nos surge. Pablo nos agradece la pregunta y nos responde. Versículo 3. ¿O no sabéis, acaso ignoráis, que todos y cada uno de los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El apóstol Pablo nos declara que cuantos, todos y cada uno, hayan sido bautizados en Cristo Jesús, son bautizados en la muerte, unidos en la realidad espiritual de la muerte de Jesucristo. Y eso representamos cuando nos sumergimos en las aguas. ¿De qué? De que nuestro ser natural, nuestro viejo hombre, se fue juntamente con Cristo a morir en la cruz. Y si mi viejo hombre, que es quien me gobernaba, guiándome a la práctica de pecado, se murió, y por definición un muerto no puede hacer más nada, ¿cómo ahora voy a vivir en mi viejo hombre? Es la defensa de Pablo para aquellos que quieran practicar el pecado y seguir a Cristo. No hay conexión en esas dos declaraciones. Si alguien practica el pecado, no está viviendo en Cristo. Porque el que vive en Cristo está muerto al pecado, a la práctica de pecado hablamos. No estamos hablando de tropiezos. Estamos hablando de una práctica de pecado. Una vida habitual de pecado es incongruente con el bautismo en Cristo, porque somos bautizados en la muerte de Jesucristo. Y el versículo 4 nos amplía un poquito más. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Jesucristo murió y fue sepultado. Nuestro viejo hombre murió juntamente con Cristo y fue sepultado. Y queda allí el viejo hombre. No hay que sacarlo de nuevo de los sepulcros, dejarlo ahí enterrado. Ya no tiene potestad ni gobierno sobre tu propia vida, porque el poder de Cristo allí lo ha depositado. Es Cristo quien realiza esta acción, no es el oyente. No es que nosotros tenemos poder en nosotros mismos de matar al viejo hombre y dejarlo en los sepulcros. Cristo lo hizo por nosotros. Por eso, nuevamente, la representación de nuestra inmersión en las aguas no es la salvación en sí, sino es esta realidad espiritual de Cristo destruyendo el cuerpo carnal. El apóstol Pablo afirma esto de nuestra identificación con Cristo en el libro de Gálatas. Vayamos allí un segundo. En el capítulo 3.
versículo 25, vamos hasta el 27. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquel que se ve inmerso en Cristo, se ve inmerso de toda su obra. Y parte de su obra, ¿cuál es? Destruir el viejo hombre, crucificándolo, muriendo obviamente, y dejándolo en los sepulcros, a donde fue Cristo Jesús luego de muerto. Pero notemos algo más de lo que nos dice. Volvamos ahora al libro de Romanos. Notemos algo más de lo que Pablo nos está enseñando. Volvamos a leer el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No solo Jesucristo ha destruido nuestro cuerpo mortal, pecaminoso, nuestro viejo hombre, vendido al pecado, sino que ¿qué? Así como Él se levantó al tercer día de los muertos, aquel que se bautiza en Cristo también se levante de las aguas, ¿con qué? Con una nueva vida, una nueva creación de Dios. No vendida al pecado para desobedecer a Dios como antes, ahora sujeta a la voz de mando del Señor, vive para Cristo. Dijimos en la definición, el bautismo es sumergirse en aguas y levantarse de las mismas. ¿Qué representa? Nos morimos a nosotros mismos y a nuestro gobierno y práctica de pecado, nos levantamos a la obediencia y vida para Dios. Bueno, es lo que Pablo nos está revelando en este versículo 4. Cristo lo llevó adelante. Nosotros lo representamos en aguas, Cristo lo hizo de manera espiritual real. La realidad espiritual es más real que nuestra representación en aguas. Lo que Jesucristo realizó es lo que realmente salva. Sigamos con la lectura. Vamos desde el versículo 5 al 11. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, porque el que sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo no está pudiendo ser más enfático en la enseñanza de la inmersión en Cristo, en el bautismo en Cristo. Todo aquel que se bautiza en Cristo, Cristo le ha destruido, crucificando y matando a su viejo hombre, a su cuerpo vendido al pecado, para que aquel que se bautiza en Cristo ya no sea más esclavo del pecado. Nosotros hemos nacido los seres humanos con una realidad absoluta, esclavitud del pecado. El pecado nos gobierna, hacemos lo que el pecado quiere, que el pecado obviamente es todo acto de injusticia, desobediencia a la voluntad divina, ¿sí? Bueno, Pablo nos dice, al bautizarte en Cristo, Cristo, el magnífico Jesucristo, te destruye el viejo hombre vendido al pecado. ¿Para qué? Para que vos ya no seas más obediente a la injusticia, al pecado.
liberación, hermanos. Pablo nos está hablando de la liberación al ser bautizados en Cristo. Cristo, el gran Señor libertador, el Cristo, el Mesías, nos vino a liberar, pero no de cadenas físicas, no de una cárcel física presente, del poderío del mal, del pecado y del diablo, obviamente quienes están conectados. En el bautismo en Cristo somos identificados con la muerte de Jesucristo y nuestro viejo hombre es destruido. El ser humano no puede realizar esto por sí mismo. No hay yoga, filosofía ni religión en esta existencia que pueda hacer lo que Jesucristo hizo. Solamente la cruz de Cristo nos puede liberar de que seamos esclavos del pecado. No te podés mejorar a vos mismo, amigo o amiga. Solamente Cristo tiene el poder de liberarte del pecado. Y aquí Pablo te lo está diciendo, que los que se bautizan en Cristo, se bautizan en su muerte, son crucificados, muertos juntamente con Él. ¿Para qué? Para que ya no se practique más el pecado y no le obedezcas más. Si estamos atendiendo en el plan de salvación, Dios no se ha propuesto simplemente perdonarle los pecados al ser humano y que el ser humano ahora siga practicando el pecado pero con vida eterna. Ese no es el plan de Dios de salvación. El plan de Dios de salvación incluye la liberación del ser humano pecador, la liberación del pecado y el trasladar a dicho individuo a la obediencia a Dios y su justicia, santificación. Esto es parte de la doctrina básica de salvación de Dios para el ser humano, no del ser humano para sí mismo. Dios así lo ha establecido a través de Cristo Jesús y nosotros lo que estamos haciendo es simplemente compartir lo que Jesucristo nos revela a través de su siervo el apóstol Pablo. Nuevamente, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, despedazado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Basta ya de ser un esclavo del pecado. Si estoy bautizado en Cristo, mi Señor lo destruyó, lo despedazó, ¿cómo me va a gobernar el viejo hombre? Está destruido, está muerto, está liquidado el tema. Hay que vivir por fe, hay que confiar en la obra del Señor de que esto ya se realizó. De eso se trata. Como lo dice también Pablo en Gálatas en el capítulo 5, mostrando una diferencia entre las obras infructuosas de la carne y los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, ¿qué dice? Versículo 24. Pero los que son de Cristo, ser es pertenecer a Cristo, por ende es estar inmerso en Cristo o bautizado en Cristo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Notemos que es una acción ya realizada. Por ende, a aquel que va a dar el paso de verse inmerso en aguas o bautizarse, debe de comprender que a partir de ese momento, Dios, a través de su consejo, va a enseñarle la justicia y va a esperar de parte del individuo que empiece a practicar la justicia. Amigo, amiga, que estés en la disyuntiva de bautizarte, si en tu mente tienes la idea de bautizarte para seguir viviendo como has vivido hasta ahora, te alentamos a que pongas un freno y estés atento a lo que se te está enseñando. El bautismo, que es la representación de nuestra unión, nuestra inmersión en Cristo, es la diferencia absoluta en la vida de un individuo. Es un cambio total en la vida de un individuo. Y como cambio total, trae frutos posteriores
frutos de justicia, frutos de santidad, frutos en el Espíritu, porque hay una nueva vida, porque hay un nuevo dueño. Antes el dueño, el amo, era ¿quién? El pecado en el oyente. Ahora el dueño, el amo, ¿quién es? Jesucristo, quien es justo, quien es santo. Antes el pecado guiaba a la injusticia al oyente, ahora Jesucristo lo guía a la obediencia a Dios. Ese es el verdadero bautismo en Cristo. Esta es la verdad de Dios. Y no simplemente hacer un hecho litúrgico, una práctica religiosa, la cual no trae ningún cambio en la vida de aquel que lo realiza. Eso no salva. Eso no se enseña en las Escrituras. La enseñanza del nuevo pacto nos habla de un cambio total, de una nueva creación de Dios en aquel que se ve inmerso en Cristo, que se bautiza en Cristo, representado por el hecho del bautismo, inmersión en aguas. Los que son de Cristo, los que pertenecen a Cristo, los bautizados en Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Volvamos a nuestro pasaje central de hoy. Estamos en Romanos. Estamos en el capítulo 6, leemos el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La justificación por la fe la trabajaremos más adelante, por hoy la obviamos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Pablo nos está hablando de nuestra identificación con Cristo. Ser bautizado en Cristo es ser unido, identificado, inmerso en Cristo. ¿Qué pasó con Cristo? Cristo se convirtió en pecado para cargar con la culpa de cada uno de nosotros que estamos hoy congregados, y murió una sola vez y para siempre por el pecado, y al tercer día resucitó para ahora vivir por las edades de las edades, por la eternidad para Dios. Cristo no vuelve a convertirse en pecado, no va a tener contacto ninguno con el pecado. Se convirtió una sola vez y para siempre en pecado por nosotros. No practicó el pecado, no experimentó él el pecado, se convirtió en pecado por mi culpa. Para liquidar el pecado y mi culpabilidad, Cristo murió. Murió una vez solamente, no muchas. Una sola vez. Y resucitó para vivir por la eternidad para Dios. Como nosotros estamos identificados con la muerte y resurrección de Cristo, me muero una vez a mi práctica de pecado. ¿Para qué? Para resucitar con Cristo y vivir para Dios. El paralelismo es muy claro de parte de Pablo. No hay espacio para seguir viviendo en pecado en el reino de Dios. La práctica del pecado es un autoengaño en aquel que se declara ser hijo de Dios, pero vive en una conducta pecaminosa diaria. El que muere con Cristo, muere de una vez y para siempre a la práctica del pecado y resucita con Cristo ahora para vivir para Dios, y Dios no tiene contacto alguno con el pecado. Dios es un Dios 3 veces santo. El Dios de la justicia y la santidad perfecta, y nos guía a dicha santidad. Nuevamente, estamos hablando de práctica de pecado, no estamos hablando de tropiezos, como se nos ha enseñado en la carta de Juan, tropiezos que confesamos, nos arrepentimos y el Señor nos limpia. Estamos hablando de una conducta y práctica de pecado, de una vida contraria a la verdad de Dios. Es incongruente que vivamos contrario a la voluntad de Dios declarándonos hijos de Dios. No puede ser llevado adelante. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como Cristo murió una vez y para siempre al pecado y resucitó para vivir para Dios,
De la misma manera, afirma Pablo, vosotros tómense, declárense como algo ya hecho, muertos a la práctica del pecado, pero vivos para Dios, vivos para obedecer a Dios, para servirle. Esta es la idea que no podemos equivocar. Y ahora los versículos 2 al 14, para cerrar este pasaje central, nos va a profundizar un poquito más en ello. Pablo nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dejamos el versículo 14 para dentro de un minuto. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia. En el pasado el pecado gobernaba, hacía las veces de rey o de amo en nuestra vida. Ahora, al estar inmersos en Cristo, Pablo nos da una orden. Dicho sea de paso, paréntesis de por medio, no hay una sola orden que Dios nos dé que no podamos cumplir. Nuestro Dios no es un Dios de incoherencia que nos ordena lo que no podemos llevar adelante. Si nos ordena que ahora el pecado no reine más en nosotros, es porque tenemos la herramienta para que no reine más en nosotros. ¿Cuál es? Cristo. Cristo en nosotros nos libera del pecado. Ya no puede gobernar más el pecado. No hay espacio para que gobierne el pecado y gobierne Cristo. Uno de los dos tiene que gobernar. Si gobierna el pecado, estoy perdido. Estoy perdido, no soy hijo de Dios aún. Si gobierna Cristo, demos alabanzas y gloria a Dios, somos sus hijos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Aquí Pablo traza un paralelismo que podemos entender en nuestros días como el apartado de parte del padre de familia de herramientas de tarea. Martillo, puede ser un serrucho, destornillador, pinza, distintas herramientas que tiene todo padre de familia en su hogar para las actividades domésticas necesarias. Si hay que cortar leña, utiliza la sierra o el serrucho. Si hay que clavar un clavo, el martillo. Y se van retirando del panel o de la caja de herramientas las distintas herramientas según la necesidad. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Pablo nos enseña que en el pasado nosotros utilizábamos nuestros brazos, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pies como las herramientas útiles para desobedecer a Dios, para el pecado. Todo nuestro cuerpo, todos nuestros miembros, los poníamos a disposición del pecado para practicar la injusticia. No puede seguir sucediendo en aquel que se reconoce hijo de Dios. ¿Qué hay que hacer ahora? Mis brazos, mis pies, mis manos, mis ojos, todo mi ser, presentarlo como las herramientas útiles a Dios, como herramientas útiles de justicia, esos instrumentos de justicia que obedecen a la palabra de Dios, a su consejo. ¿Por qué? Porque hemos resucitado y estamos vivos de entre los muertos, andamos en novedad de vida. Antes andábamos en muerte y hacíamos lo que el pecado nos ordenaba. Ahora estamos vivos con Cristo y tenemos que presentarnos para la justicia. Este es un llamado a la santidad inequívoco. Dios nos está enseñando a través del apóstol Pablo de que ahora en nosotros hay genes de santidad al ser inmersos en Cristo. Ahora tenemos el con qué obedecer a Dios. Antes no podíamos. Pero en Cristo, en su obra, confiando en su obra perfecta, total, tenemos cómo obedecer a Dios. Obedecer a Dios no es imposible. Jesús lo dijo así: lleven mi yugo sobre vosotros. ¿Mi yugo qué? Fácil y ligero. Y Juan extiende: los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Para quiénes? Para aquellos que están inmersos en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo les destruyó al viejo hombre, lo sepultó, y Cristo lo resucitó de entre los muertos y les dio una nueva vida, una nueva creación.
Y Pablo va a cerrar este apartado con el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo nos puede indicar de que nos presentemos como miembros útiles a la justicia, a la obediencia a Dios, y ya no nos presentemos más al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará, no será más un Kyrios, un amo de ustedes que le dice, hace esto, hace lo otro. Ahora el Kyrios, el amo, quien es Cristo. El pecado ya no tiene el poder que tenía sobre nosotros, si es que fuimos bautizados en Cristo. Si fui bautizado en Cristo genuinamente, el pecado ya no nos puede gobernar la mente y las acciones. El pecado no se enseñorea más sobre nosotros, no estamos bajo la ley. Recuerden, la ley lo que hacía, que traía un cúmulo de ordenanzas exterior al ser humano, pero no apuntaba al interior. ¿Para qué Dios la permitió? Para mostrarnos a nosotros los seres humanos que no podemos obedecer a Dios y todos nos quedamos cortos de su gloria y necesitamos que Él nos salve. Pero la ley de Cristo, a través del nuevo pacto, va a lo profundo del ser y forma una nueva creación, no mejora lo anterior. Grábeselo en la mente, amigo, amiga y hermano en Cristo. Cristo no vino a mejorar lo anterior, no vino a emparchar. Cristo vino a hacer algo nuevo, un nuevo hombre. Cristo en nosotros, el viejo hombre adánico destruido, porque es un hombre de muerte. El nuevo hombre, Cristo, vivo para Dios en nosotros. El pecado no se enseñorea más de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos bajo leyes externas, sino que estamos bajo la gracia. Y esto nos lleva a nosotros a afirmar lo que veíamos en las semanas anteriores de qué es la gracia de Dios en Tito. Libro de Tito, por favor, vayan a él. Capítulo 2. Algunos malinterpretan la gracia de Dios como libertinaje. No es libertinaje la gracia de Dios. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Practicaré más el pecado para recibir más gracia de Dios? De ningún modo. El pecado no me puede gobernar más, pues no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia, Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, quiere decir de la misma manera para todos. ¿De qué manera? Enseñándonos, instruyéndonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, absteniéndonos de la práctica del pecado, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, liberarnos de toda iniquidad, impureza, práctica de pecado, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia libertina no es gracia. Aquel que quiera convertir en libertinaje la gracia de Dios está pisoteando la sangre de Jesucristo. La gracia de Dios que salva es la gracia que conduce a la santidad y a la justicia. Es un cambio de conducta en el oyente total. Por eso nosotros declaramos que el bautismo está relacionado con el arrepentimiento, es un giro de 180 grados. Se termina el gobierno del pecado en aquel que se bautiza en Cristo, se termina de hacerlo desagradable a Dios y ahora Cristo empieza a gobernar, a liderar la vida de aquel hombre o mujer bautizada en Él. Esa es la gracia salvadora. Y hermanos, prontos para ir cerrando este encuentro, queremos, en el amor de Cristo, alentar a todo amigo o amiga y a todo hermano o hermana en Cristo que esté aún sin haber dado el paso del bautismo, esta acción de representación en las aguas de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, y que está dudando, que piensa que quizás no es tan importante o que puede ser algo secundario hacerlo. Nosotros queremos compartir 2 puntos
que creemos como fundamentales para llevar adelante la práctica del bautismo, ¿sí? El primer punto que creemos lógico y básico es que el bautismo es el primer mandamiento que recibimos de parte del Señor cuando nos llama. El bautismo, arrepentimiento, nosotros vemos como dos caras de una misma moneda, el bautismo con el arrepentimiento, es la primera orden que Él nos da. Y si queremos comenzar nuestro peregrinar en Cristo de una manera agradable, creemos conveniente que comenzar obedeciendo, ¿verdad? En la primera indicación que se nos da. Recordamos lo que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? En Juan 3, vayamos allí, Juan capítulo 3. Jesús le dijo, en el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo se lo planteó claramente a Nicodemo y por aplicación a nosotros, ¿verdad? Acerca de la realidad y la representación nuestra con el agua. Y cuando comisionó a sus discípulos, ¿se acuerdan al final del Evangelio de Mateo? ¿Qué les dijo? Estamos en Mateo en el capítulo 28, vayamos allí. En el versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dicho eso, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles, adoctrinándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bautizando a los que creen. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta expresión de en el nombre es bajo la autoridad de. Bajo la autoridad del Padre, quien nos adopta como hijos. Bajo la autoridad del Hijo Jesucristo, quien se sacrificó a sí mismo por nosotros. Bajo la autoridad del Espíritu Santo, el cual produce el querer y el hacer por su buena voluntad en nosotros, nuestro tutor y consolador. Así que vemos que el bautismo es una orden de Dios y creemos que la mejor manera de comenzar la vida en Cristo es comenzar obedeciendo, porque a eso estamos llamados. Y encontramos una segunda razón para que todo aquel que esté en dudas de bautizarse pueda optar por hacerlo y llevarlo adelante. ¿Cuál es esa segunda razón, además de la obediencia? La experiencia de Cristo Jesús. Manténganse en el Mateo, pero vayamos al capítulo 3. Cristo Jesús experimentó él mismo en su ministerio el ser bautizado, ser inmerso en aguas. Capítulo 3, versículo 13, leemos. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan el bautizador, Juan el Bautista, se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Juan, guiado por el Espíritu Santo, comprendió lo que estaba sucediendo. Jesucristo, el Cordero de Dios, es inmaculado, no tiene pecado, no tiene mancha o impureza por la cual necesidad de ser limpiado. Juan le dice, yo necesito que vos me bautices, vos no necesitas bautizarte, Jesús. No hay error en ti, no hay contaminación para que vos te veas inmerso en aguas. Miren lo que responde Jesús. Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesucristo en su humildad se identificó con los hombres y mujeres a los cuales venía a salvar, bautizándose de la misma manera que lo tenemos que hacer nosotros cuando Él no necesitaba bautizarse. Amigos, si Jesús no necesitó, fue el único individuo que no necesitó bautizarse y lo hizo para cumplir con toda justicia, creemos que esta es una razón que nos impulsa a nosotros a hacerlo. Amigos, por favor, no nos demos la oportunidad de no hacerlo, no nos demos el permiso de no bautizarnos como si fuera algo secundario.
El Cordero de Dios en su humildad se identificó con aquellos a los que venía a salvar, sumergiéndose en aguas. Y Él no lo necesitaba. Yo sí lo necesito, porque yo sí estoy contaminado. Yo sí necesito ser limpiado de mi impureza. Yo sí necesito hacer ese paso de obediencia y esa representación de la salvación de Cristo. Sigamos la lectura. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Esto es importante. Jesús, después que fue inmerso cubiertamente, completamente, subió del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amigos, hemos cubierto la doctrina del bautismo en Cristo. Bautismo en Cristo y bautismo en aguas. Bautismo en aguas, la representación de nuestra parte del bautismo en Cristo. La realidad espiritual la hizo Jesús. La realidad que salva, que limpia al oyente, la hizo Jesús. Pero nosotros en obediencia debemos hacer el hecho tangible, concreto. ¿Cuál? Sumergirnos en aguas, representando que estamos muertos a nuestro gobierno, a nuestro pecado, a nuestra vieja vida, y levantarnos de las aguas, representando de qué? Que estamos resucitados juntamente con Cristo para obedecerle, para agradarle, para vivir en santidad, en justicia, a través del poder del Espíritu Santo. Bautismo en Cristo, doctrina de salvación de Dios. El que está bautizado en Cristo, unido a Cristo, ya no es más gobernado por el pecado, es gobernado por el Señor. Y eso es a lo que hoy el Señor nos está llamando, y alentamos a todo aquel que nos pueda estar oyendo a que dé el paso de fe, confiando en la obra completa de Jesucristo a su favor, que pueda dar el paso de fe. Y Señor, te damos la gloria a ti y realmente te agradecemos. Tú no necesitabas ser bautizado. Tú no necesitabas venir a esta tierra. Tú no tenías, ni tienes, ni tendrás jamás defecto o mancha. Nosotros lo tenemos. Nosotros estamos contaminados por la desobediencia original de nuestros padres, que se ha transferido de generación en generación. Nosotros somos culpables, rebeldes a ti. Tú en tu humildad viniste a esta tierra a identificarte con nosotros, tomando forma de siervo, encarnándote, despojándote de tu gloria, vaciándote a ti mismo e incluso sumergiéndote en aguas para darnos ejemplo a nosotros a imitar. Señor, te damos gloria por este bautismo en Cristo, por este poder sobrenatural de liberarnos de la influencia del pecado y permitirnos ahora vivir en justicia, en santidad y obediencia, como nos ha revelado el apóstol Pablo. Padre, la gloria es solamente para ti, porque solamente tú podrías llevar adelante esto. Esto no es una religión, esto no es un programa de actividades, ni es un buen pensamiento. Esto es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sin excepciones. Y te agradecemos, Señor. Lo único que tenemos es palabras de gratitud. Y es nuestra súplica, Señor, que tú guíes a todo amigo o amiga en cualquier región a que pueda dar este paso de obediencia, a que pueda dar este paso de fe, confiando en tu obra completa y que lo pueda experimentar. Y a nosotros, Señor, te pedimos que nos permitas vivir cada día en la muerte y resurrección de Cristo. Muertos a nuestros pecados, vivos para ti, Señor, hasta que nos llames a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.